clases del Antiguo Testamento, vamos a estar compartiendo la Escritura, y este hermosísimo Salmo, en casi todos sus versículos, nos habla de las Sagradas Escrituras. De los 176 versículos que componen este Salmo, por lo menos 171 de ellos, a través de una serie de términos sinónimos que se intercambian a lo largo de todo el poema, hacen referencia a las Sagradas Escrituras. Entonces, como modo de preparación y de introducción, a nosotros nos gustaría leer partes de este hermosísimo Salmo. 3 características interesantes del mismo que nos pueden servir de contexto al Salmo. Primero, este es el Salmo más extenso de todo el Salterio y es también el capítulo más extenso de toda la Escritura. Y está en el libro más largo de toda la Escritura, que es el libro de los Salmos, que tiene 150 capítulos. Este es el capítulo más largo de toda la Escritura y además de eso es el Salmo más extenso también. Es un salmo acróstico y eso es algo que uno no lo aprecia en la traducción, pero en el original, en cada estrofa, las 8 líneas que cada una de esas estrofas, las 8 líneas que componen cada una de esas estrofas, comienza con una letra del alfabeto hebreo. Por ejemplo, los versículos del 1 al 8 comienzan con la letra Aleph. Los versículos del 9 al 16 con la letra Bet. Los del 17 al 24 con Gimel. Y así, por eso son 22 estrofas, porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y este era un recurso mnemotécnico que usaban los judíos para ayudar en el proceso de la memorización, a la hora de memorizar el Salmo. Así que, hermanos, este es un Salmo súper hermoso, es un Salmo bien compuesto, estructurado, sumamente poético. Pero, además de eso, este Salmo es una oración intensamente personal, aparte de los primeros 3 versículos. Todo lo demás, en todos los demás, el salmista hace una declaración general a modo de introducción, pero el resto del Salmo es una conversación del salmista con Dios, una conversación sumamente personal. Y es que este Salmo no es una enseñanza académica acerca de la Biblia o una exhortación a estudiar y a memorizar las Escrituras, no. El Salmo 119 es una conversación. Y es una conversación en la que el salmista derrama su corazón delante de Dios, porque él sabe que ese Dios ha hablado, pero que también es un Dios que escucha y un Dios que actúa. Por eso alguien dijo en una ocasión que este salmo es un grito de fe, la expresión de un creyente que está enfrentando las dificultades propias de vivir en un mundo caído, pero que en vez de encerrarse en sí mismo, acude a Dios en busca de guía, en busca de consuelo y en busca de protección. Es un salmo sumamente hermoso. Por eso, hermanos, aunque como dijimos al principio, en todas las partes, en casi todas sus partes, hace referencia a las Escrituras, el tema del salmo es ese. Es el de un hombre que está enfrentando una serie de dificultades y que no se encierra en él mismo, sino que va a las Escrituras y habla con el Señor. Por eso nos vamos a encontrar tantas expresiones de Señor, enséñame tus caminos, Señor, enséñame tus estatutos, permite que yo ande por él, etcétera, etcétera, porque está buscando la voluntad de Dios en esa palabra. Vamos a buscar el Salmo 119 entonces y leer la primera parte, la primera estrofa. Versículo 1 hasta el versículo 8, dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. Vamos a orar.
Oh Señor, nosotros te damos muchas gracias por tú concedernos estar aquí en esta mañana con el propósito en nuestro corazón de reunirnos alrededor de tu palabra para que tú nos enseñes, para que tú nos enseñes tus estatutos, para que tú nos enseñes tu palabra, para que, Señor, tú nos enseñes los principios contenidos en ella. Nosotros te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros, de nuestros corazones, que tú te acerques a los mismos y trates con ellos de manera que nos hagas entender, comprender y poner en práctica las enseñanzas que tú quieres que nosotros nos llevemos hoy. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos, porque dependemos de ti. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, los pastores decidieron retomar en la iglesia la serie del Antiguo Testamento que se había comenzado a estudiar hace varios meses atrás. Y por tal razón, la semana antepasada nosotros reanudamos estos estudios. Pero como la semana pasada no dimos clases porque fueron los bautizos, y la semana antepasada, que fue cuando reanudamos estos estudios, faltaron muchísimos hermanos porque estaban para el retiro de jóvenes. Nosotros lo que vamos a hacer entonces en esta clase es recordar lo que vimos en aquella ocasión. Por amor a los que faltaron, vamos a recordar un poco lo que vimos hace 15 días atrás. Y fueron básicamente 3 cosas las que nosotros hicimos o las que aquí vimos en esa ocasión. Primero, hablamos de la importancia que tienen estos estudios. Aquí, la importancia que tiene el estudio del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué es importante que nosotros dediquemos meses enteros en el estudio del Antiguo Testamento? Dimos 3 razones en esa ocasión. La primera, porque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y por lo tanto es beneficioso, es de beneficio espiritual para todo creyente. Todo el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y por lo tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, para que estemos completamente preparados para toda buena obra, como enseña 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios y por tanto es útil para nuestra vida. Segunda razón, porque el Antiguo Testamento es indispensable para el entendimiento del Nuevo Testamento. No que nosotros interpretemos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. No, nosotros interpretamos el Antiguo a la luz de la nueva revelación, que es el Nuevo Testamento. Pero para entender el Nuevo es fundamental el Antiguo, porque recuerden, como dijimos, el Nuevo se construye sobre la base del Antiguo. Entonces se hace fundamental, este es el contexto del Nuevo Testamento, se hace fundamental estudiar el Antiguo. Y la tercera razón que dimos fue porque el desarrollo histórico del trato de Dios con el pueblo del Antiguo Testamento, hermanos, es también nuestra propia historia si nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Nosotros somos también pueblo de Dios. Lo que Él le dijo a su pueblo hace miles de años tiene ciertamente una gran significación para nosotros hoy en día. Por lo tanto, al nosotros adentrarnos un poco más en las páginas del Antiguo Testamento, en estas clases de escuela dominical que estaremos viendo, no solo estaremos estudiando y aprendiendo cosas sobre la vida de un pueblo antiguo, sino que estaremos estudiando la revelación que hace Dios mismo sobre su verdad y su voluntad, no solo a un pueblo de épocas antiguas, sino al pueblo de todos los tiempos, a su pueblo, al pueblo que Él ha tenido todo su tiempo. Detrás de todos estos acontecimientos sobrenaturales que nosotros vamos a ver, detrás de toda esta historia, detrás de todos estos eventos personales, historias familiares que nosotros vamos a estar viendo aquí en el Antiguo Testamento, está la mano divina guiando a su pueblo, organizando todos los eventos para su bien y enseñándonos que eso es así siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que estaremos estudiando
no es la historia de un pueblo, sino nuestra propia historia, la historia del pueblo de Dios. Los tratos poderosísimos de Dios con su pueblo, los tratos justísimos de Dios con su pueblo, los tratos providenciales de Dios con su pueblo, los tratos misericordiosos y tiernísimos de Dios con su pueblo amado, que somos nosotros también. Y eso es una de las cosas que más interesante y más emocionante hace estudiar el Antiguo Testamento. Esta es también nuestra historia, es la historia del pueblo de Dios, del cual nosotros somos parte. Ahora, lo segundo que hicimos en aquella ocasión fue ver la forma en la que nosotros estaremos estudiando esta gran parte de la Escritura. Recordemos que el Antiguo Testamento representa aproximadamente el 75 o el 80% del contenido de toda la Escritura. El Nuevo Testamento abarca solamente un 20 o un 25%, de manera que esta es la porción más grande de toda la Escritura. Y para estudiarla de manera resumida o de manera sintetizada, como es el propósito de estas clases, nosotros hemos decidido hacerlo no estudiando libro por libro, sino estudiarlo por períodos o por etapas. Y el propósito de estas clases no es hacer un estudio exhaustivo del Antiguo Testamento, sino una síntesis o un panorama de esta gran porción de las Escrituras. Y hermanos, ese es el propósito, a tener un panorama general de esta gran porción de la Escritura que es el Antiguo Testamento. Y para ello hemos dividido esta parte, el Antiguo Testamento, esta gran porción, en etapas. ¿Cuáles fueron las etapas que nosotros mencionamos, que se mencionaron al principio cuando se comenzaron estos estudios y que nosotros mencionamos también hace 15 días? Esto es muy importante, ¿eh? Este cuadro ahora. Muy bien, la primera etapa, la etapa del origen de todas las cosas. Ahí se nos cuenta el origen de todas las cosas, de la creación, de los animales, del hombre, de la familia que después constituiría el pueblo de Dios. El origen. Otro periodo. Sí, los patriarcas están ahí dentro de ese primer periodo, porque los patriarcas son los que forman el origen del pueblo de Dios. Entonces están ahí. Pero un segundo periodo, hablamos entonces del Éxodo. Tercer periodo, la teocracia. Muy bien. Cuarto periodo, la monarquía. Quinto periodo, la división del reino. Sexto periodo, el exilio del pueblo. Y el último periodo, el regreso del pueblo. Y pusimos un octavo periodo, que es el periodo intertestamentario, porque aunque en la Escritura no se recoge nada de ese periodo, entre los dos testamentos ahí hubo historia también. Es historia, pero es también historia del pueblo de Dios, aunque no es una historia bíblica. Ok, entonces, hermanos, el origen del pueblo de Dios, la liberación del pueblo de Dios, la teocracia o la conquista y el establecimiento del pueblo de Dios en la tierra prometida, la monarquía, la división del reino de Dios, el exilio del pueblo de Dios y el regreso del pueblo de Dios. Hermanos, de manera muy sintetizada, esto es lo que resume toda la historia que se nos cuenta en el Antiguo Testamento. Es eso lo que se nos cuenta de manera histórica en el Antiguo Testamento. Por eso es importante que nosotros recordemos este esquema. Yo le puse otro más aquí para que de manera más gráfica lo podamos recordar, porque eso es todo lo que vamos a estar viendo. Primero, el origen. Segundo, la liberación del pueblo. Tercero, la teocracia, después la monarquía, después la división del reino, el exilio, el posexilio y la historia en el periodo intertestamentario. Lo tercero que vimos en aquella ocasión fue
introducir el tercer periodo, que es el periodo de la teocracia. En la iglesia ya se ha estudiado el origen y se estudió también el éxodo. En esta ocasión nosotros vamos a estudiar la teocracia. Por eso, hace 15 días atrás lo que hicimos fue que introdujimos este tercer periodo. Un gráfico que nos ayuda a resumir un poco lo que hemos visto en los dos primeros periodos, y lo que veremos en el tercero es este gráfico que tenemos aquí. Aquí está primer periodo, segundo y tercero, y aquí hay algunos aspectos generales de cada periodo, porque así es como vamos a estar estudiando. Por ejemplo, en el primer periodo, ¿cómo se llama? El origen del pueblo de Dios. Las fuentes principales para estudiar este periodo, ¿cuál fue? El libro de Génesis. La duración de este periodo, muy imprecisa. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que uno puede poner una cifra de aproximadamente o más de 2000 años. Los personajes claves en este periodo, ¿quién? Abraham, Jacob, Isaac, los patriarcas, ¿quién más? Adán, Noé, exacto. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, fueron algunos de los personajes que se mencionaron ahí en ese periodo y que vimos. Algunos lugares importantes de este primer periodo que vimos. Exactamente, aquí el Edén, el monte Ararat, está Babel, está Ur de los Caldeos, está Harán, etcétera, etcétera. Algunos lugares importantes. Partes principales en las que se puede dividir este periodo. ¿Quién recuerda? Exactamente, son dos partes, hermanos. El libro de Génesis se puede dividir en dos partes. Cuando usted lo lea, usted tiene que tener en mente que hasta el capítulo 11, usted va a estar leyendo sobre el origen de las cosas, el origen de la creación, el origen del pecado, el origen del hombre, etcétera, etcétera. Pero a partir del capítulo 11 hacia adelante, y es a lo que se le dedica más tiempo en el libro de Génesis, lo que se nos habla es de la historia de los patriarcas, porque recuerden, el propósito aquí es enseñarnos de dónde salió el pueblo del cual vendría después el Mesías. Y ese es el hilo que conduce gran parte de las escrituras. Entonces, por eso se le dedica el mayor tiempo ahí. Pero así se puede dividir este periodo. Y la enseñanza teológica principal en este periodo, hay muchas enseñanzas ahí, pero una es la doctrina de la creación. Dios es el creador de todas las cosas. Es una doctrina principal que uno ve en este periodo. Segundo periodo, ¿cómo se llama? El Éxodo. Fuentes principales en este periodo. Por acá. Fuentes principales para estudiar este periodo. El libro de Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Ahí están. Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos libros hacen referencia a ese segundo periodo también, el Éxodo. Y así vamos a estar estudiando, hermanos, los periodos, y vamos a estar ubicando los libros de la Escritura en cada periodo. La duración de este periodo, bueno, pudiéramos decir que un aproximado de 120 años si nosotros nos guiamos por la vida de Moisés, que estuvo 40 años en Egipto, después estuvo 40 años viviendo en Madián y después 40 años en el desierto. Un aproximado de 120 años. Los personajes claves aquí, bueno, Moisés, Aarón, María, Faraón, Coré, Balaam, etcétera, son algunos personajes importantes aquí. Lugares importantes, bueno, Egipto, el Mar Rojo, el monte Sinaí, Cades Barnea, Moab, etcétera. Partes principales en las que se puede dividir este periodo, bueno, se puede dividir en 4 partes. De Egipto hasta el Sinaí, cuando el pueblo sale de Egipto y llega al monte Sinaí. Cuando acampa en el Sinaí, lo que pasa ahí.
Después vimos cómo el pueblo llega a Cades Barnea, vimos lo que sucede en Cades Barnea y el pueblo empieza a vagar entonces por todo el desierto y vimos los acontecimientos que suceden durante este tiempo. Y por último, el acampamiento en Canaán. ¿Qué sucede cuando el pueblo llega y acampa allí en los llanos de Moab frente a Canaán? De esa manera se puede dividir ese periodo. La semana antes pasada nosotros abordamos un poquito más en cuanto a las cosas que sucedieron en cada una de esas partes que ya se vieron, porque es un recordatorio lo que estamos haciendo. Por último, ¿qué enseñanza teológica importante en este segundo periodo? Bueno, la trascendencia y la inmanencia de Dios es una doctrina que uno ve aquí de manera muy clara. Dios es un Dios trascendente. Dios trasciende todas las cosas. Dios está por encima de la creación. Sin embargo, Dios está presente con el hombre. Dios está presente con su pueblo. Y eso es algo que uno ve de manera muy clara en este periodo. Y entonces lo último que hicimos fue introducir el tercer periodo, que como dijimos se llama la teocracia. Explicamos por qué se llamaba la teocracia. La fuente principal es aquí. ¿Quién recuerda? El libro de los jueces, el libro de Josué, el libro de Ruth está en este periodo y los primeros capítulos del libro de Samuel. Muy bien, primero de Samuel, capítulo 1 hasta el capítulo 7. Josué, jueces, Ruth, primero de Samuel, capítulo 1 hasta el capítulo 7. Duración de este periodo aproximadamente 350 años, 25 años de conquista y después 325 años de teocracia, que fue el gobierno de los jueces. Y personajes claves aquí: Josué, Caleb, Rahab, Gedeón, Sansón, Ruth, Samuel, etc. Son algunos personajes que vamos a estar viendo. Lugares importantes: Gilgal, Jai, Gabaón, Mizpa, Jericó, Boquín, etc. Partes principales de este periodo lo vamos a ver en dos partes: la conquista y vamos a ver después el gobierno de los jueces. Y la enseñanza, o una enseñanza importantísima aquí, es el pecado y sus consecuencias. Y de eso hablamos también un poco hace 15 días atrás. Dos mapas que nos ayudan a ubicarnos aquí. Este mapa donde podemos ver dónde fue que nació Abraham, el padre de la nación judía. Nació en Ur de los Caldeos. Allí de Ur él se va con su papá, con su padre Taré, con su esposa y con Lot, su sobrino, aquí a Harán. Aquí muere Taré y a los 75 años él sale aquí a buscar la tierra que Dios le había prometido, con 75 años. Llega a Siquem, donde Dios tiene un encuentro con Dios. Dios le promete que le daría esa tierra y ahí Abraham edifica un altar, se asienta en un monte entre Betel, un monte por acá, entre Betel y Jai, una de las ciudades que vamos a mencionar en este periodo. Después, a causa de una gran hambruna, Abraham va a Egipto y regresa y se asienta allí en Hebrón, donde vive la mayor parte de su vida. Allí fue sepultada Sara, allí fue sepultado a él, allí fue sepultado también Isaac, y es allí el lugar donde vivió Jacob en sus últimos años y fue enterrado junto con sus antepasados. El otro mapa importante aquí es este. Allí vimos el origen del pueblo con la familia de Abraham, Isaac y Jacob y sus 12 hijos. Pero ahora nos encontramos entonces en el segundo periodo, que es el periodo del Éxodo, porque debemos recordar que a causa de José, Jacob con sus 12 hijos y el resto de su familia, 70 personas en total, entran en Egipto, donde se convierten en una gran nación y viven por 430 años allí.
Al cabo de ese tiempo y a través de grandes portentos y milagros, Dios los saca de esa nación que los había esclavizado y los lleva hasta el monte Sinaí, donde entran en un pacto con Dios. Dios los organiza, le da la ley y los lleva hasta Cades Barnea. Aquí está en Egipto, salen de Egipto, llegan al monte Sinaí, ahí entran en un pacto con Dios, construyen el tabernáculo, Dios los organiza y ellos salen hasta Cades Barnea, aquí mismo en el límite ya de Canaán, para entrar a la tierra prometida como Dios les había dicho. Pero lo que sucede allí en Cades Barnea hizo que el pueblo vagara por el terrible desierto hasta que casi 40 años después, una nueva generación entonces llega a los llanos de Moab, a un lugar llamado Sitín. Aquí en Cades Barnea sucede, el pueblo se desanima con lo que le dicen los 2 espías. Y hermanos, la consecuencia de eso fue que el pueblo tuvo que vagar por 40 años. Toda esa generación murió hasta que después ellos salen otra vez de Cades Barnea y llegan aquí a los llanos de Moab, a un lugar que se llama Sitín, para entrar, después de casi 40 años, para entrar a la tierra prometida. Y esta es, de manera muy resumida, la historia que se nos cuentan en los 5 primeros libros de la Escritura. Bien, ahora que Israel ha madurado en el desierto y está listo para entrar en Canaán, ahora que está formado por una nueva generación, no más numerosa que el Israel de hace 40 años, pero sí con una fe mayor, Dios le habla a Josué en Josué capítulo 1, versículo 1. Y aquí comienza entonces el tercer periodo de este panorama del Antiguo Testamento, el cual, como dijimos, puede ser dividido en 2 partes. Primero, la conquista y después el gobierno de los jueces. Y aquí en la conquista vamos a ver 3 aspectos, 3 asuntos importantes. La preparación del pueblo, que son los 5 primeros capítulos del libro de Josué. Vamos a ver también la invasión del pueblo a la tierra prometida. Y por último vamos a ver la repartición de la tierra, los capítulos del 13 al 24 del libro de Josué. ¿Qué eventos importantes ocurrieron en la preparación, en el tiempo de la preparación del pueblo para entrar a la tierra prometida? Bueno, ocurrieron básicamente 7 cosas importantes. Primero, Dios le habla a Josué aquí. Segundo, se explora la ciudad de Jericó. Tercero, se pasa el Jordán. 4, se construye un recordatorio. 5, se purifica el pueblo. 6, se consume una nueva dieta alimentaria. Y 7, aparece un visitante celestial. Esos son los eventos que nos cuenta el libro de Josué en esta primera parte. Vayamos a Josué, capítulo 1, versículo 1, para ver con un poquito más de detalles algunas de estas cosas. Josué, capítulo 1, versículo 1. Dice así este texto. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y ahora mismo vamos a leer lo que Dios le dice a Josué. Pero básicamente fueron 4 cosas. Primero, él tenía que dirigir a Israel a cruzar el Jordán y entrar en Palestina. Dios le dice, le da esa misión. Además de eso, tenía que tener valor y firmeza. Tercero, tenía que meditar en la ley de Dios y cumplirla. Y por último, podía estar completamente seguro de que Jehová su Dios estaría con él, donde quiera que él fuera. Hermanos, todos nosotros, al igual que Josué y el pueblo de Israel, tenemos nuestras misiones que cumplir y tenemos nuestros ríos que cruzar en esta vida. La misión que Josué y el pueblo tenía que cumplir era una misión sumamente enorme. Era una misión llena de dificultades y era una misión llena de peligros. La tierra que debían conquistar cubría un territorio sumamente extenso.
El cruce del río más largo de Palestina, el río Jordán, representaba una de las más grandes dificultades que esta gente tenían por delante, y más en esta época del año en la que el río se desbordaba. Además, la tierra que debían conquistar no era una tierra que estaba vacía. Esta tierra estaba ocupada por los heteos, por los cananeos, por los fereceos, etcétera, etcétera, los cuales habían desarrollado bien la industria de la guerra, por lo que estaban bien entrenados y estaban listos para defender sus territorios y tenían sus ciudades bien fortificadas, porque como estaban tan cerca, entre ellos luchaban y guerreaban, eran gente preparada para la guerra. Sin embargo, Dios pone por delante esta misión a Josué y a su pueblo y los exhorta a dos cosas. Primero, a que tuvieran valor y firmeza. Y segundo, a que no se apartaran de su ley. Y hermanos, el valor y la firmeza no son las virtudes que más caracterizan a nuestro tiempo, ¿verdad que no? En ellos, en estos tiempos, se exalta el amor, se exalta la tolerancia, se exalta la independencia, pero el valor y la firmeza de verdad que no se mencionan mucho. De hecho, muchas veces estas virtudes son consideradas por muchos como sinónimo de intolerancia, de intransigencia, de obstinación, de terquedad. Con mucha facilidad, los sentimientos de lástima, de debilidad y de autocompasión asaltan a nuestro corazón ante la menor dificultad. Y con mucha facilidad los hombres de hoy nos rendimos ante las mismas. Dice este pastor, nuestro tiempo está caracterizado por nuestra fragilidad emocional. Enseguida nos derrumbamos cuando se atraviesa un infortunio en nuestro camino. Cuando nos enfrentamos a una contienda, tenemos muy poca capacidad para enfrentar los ataques y mucho menos para superarlos con gozo. Hermanos, no somos una generación que se caracteriza por la valentía. Sin embargo, por 3 ocasiones, en tan solo 8 versículos, Dios le dice a Josué que tuviera valor y firmeza en la vida. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La raíz de la palabra hebrea, azak, que es la palabra esfuérzate, que se utiliza en este pasaje, significa fuerza en los brazos y en las manos para colgarse o apoyarse de. Josué tenía que aferrarse firmemente. Josué tenía que agarrarse. Él tenía que apoyarse de algo fuerte, de algo duradero, de algo totalmente confiable. Y ese algo no era otra cosa que la palabra de Dios. Noten cómo dice el versículo 7 y el versículo 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué debía esforzarse, es decir, él debía fortalecerse, él debía ponerse duro en lo que él creía de Dios. Y tenía que ser valiente. Y la palabra valiente que se usa aquí es la palabra hebrea amatz, que significa infundir valor, es hacer firme, fuerte, es reforzar, es endurecer el corazón. En la antigüedad esa palabra se refiere a la fuerza de las piernas. Cuando uno experimenta un gran miedo, generalmente se manifiesta porque le tiemblan las piernas a uno, a veces hasta las rodillas le tiemblan, a veces es un temblor que uno no puede controlar, uno tiene que aguantarse las piernas. De manera
que Dios lo que le estaba demandando a Josué era que asumiera un comportamiento sin titubeos, sin miedo. Tenía que afirmar sus piernas y conformarse varonilmente. Y hermanos, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas que muchas veces llegan a nuestra vida como un trueno en medio de un cielo despejado. Todo está bien y de pronto llegó el problema. En medio de los ríos desbordados y veloces en los que muchas veces nosotros nos encontramos y que tenemos que cruzar, tengamos presentes las palabras de Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aferrémonos firmemente a lo que nosotros creemos de Dios y no tengamos miedo, sino comportémonos varonilmente. ¿Y esto por qué? Porque es una autosugestión. Nosotros debemos decir, yo tengo que comportarme varonilmente y voy para adelante a cruzar el río que tengo por delante. No, la razón está aquí también. ¿Por qué Josué debía comportarse así? Dice, porque Dios promete estar con él a donde quiera que vayas. Noten para que ustedes vean, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hermanos, ¿no nos promete eso Dios también a nosotros? ¿No es eso lo que Cristo afirmó en Mateo capítulo 28 cuando dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿No es eso a lo que se refiere Isaías capítulo 41 versículo 10 cuando dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia? ¡Wow! ¡Qué promesa de Dios! ¡Qué promesa de Dios! En medio de nuestras dificultades, hermanos, no dejemos de recordar las palabras de Josué, capítulo 1. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, aquel que nunca miente, promete que estará con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos, a nuestro lado. Dios promete estar con nosotros a nuestro lado. Por eso cuando tengamos miedo, hermanos, recordemos estas palabras. Que las mismas alienten y hagan que nuestro corazón se esfuerce en hacer lo que tenemos que hacer, porque Dios está a nuestro lado. Bueno, después de estas palabras, Josué le habla al pueblo y le da la orden de preparar comida porque dentro de 3 días cruzarían el Jordán. Y quizás para evitar que el pueblo se alarmara por alguna mala noticia proveniente del otro lado del Jordán, lo cual provocaría desánimo como ocurrió con el informe de los espías enviados por Moisés allá en Cades Barnea, hacía ya casi 40 años. Josué envía a 2 espías desde Sitín hasta Jericó, que era la primera ciudad que ellos debían conquistar. Al llegar a la ciudad, allí no había nadie, ni un solo amigo o aliado, cuya hospitalidad podían buscar los 2 israelitas, los 2 espías, por lo que terminaron escondiéndose en casa de una ramera llamada Rahab, la cual, según algunas tradiciones judías, y esto es parte de la tradición judía, fue que esta era una de las 4 mujeres más hermosas del mundo, dice la tradición judía. Pero el caso es que, a pesar del cuidado que debieron de haber tenido estos 2 espías, dice el capítulo 2, versículo 2 de Josué, que fueron descubiertos y que se le informó al rey que eran hombres de los hijos de Israel que estaban ahí. No se sabe qué factores los descubrieron, no se sabe si fue su ropa, su forma de hablar, su fisionomía, su estatura, no se sabe. Lo que sabemos es que fueron descubiertos y fueron mandados a apresar por el propio rey de Jericó. Pero, hermanos, notemos la sorprendente reacción de esta mujer, de Rahab.
la ramera. Vayamos a Josué capítulo 2, versículo 3 al 6. ¿Tengo vista aquí de ella? No puse estos versículos. Josué capítulo 2, versículos del 3 al 6, dice así. Dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Hermano, tan pronto como se hizo de noche en la ciudad, esta mujer volvió al tejado y les contó a estos hombres la razón por la que ella había actuado de esta manera, porque de verdad es una manera extraña. Llegan 2 espías, tú los metes en tu casa, el rey de Jericó te dice, sácame esos espías de ahí, dámelos. Y esta mujer lo que hace es que los esconde y le dice, no están aquí, ya se fueron. Entonces ahora en Josué, en el versículo 9, Josué capítulo 2, versículo 9, ella dice la razón por la que ella hizo eso. Versículo 9 dice, versículo 8 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Lo que debemos notar aquí es cómo difería el efecto de este acontecimiento de las grandes obras de Jehová en los habitantes de esta ciudad y en la mente y en el corazón de esta mujer. Mire, hermano, ellos sabían que Dios había sacado a esta gente, lo había hecho pasar por el Mar Rojo de una manera milagrosa. Solamente eso ya es para impresionar. Pero además de eso, Dios mantuvo ese pueblo. Estamos hablando de 1,5 millones de personas durante 40 años por un desierto. ¿Qué comieron esa gente? 40 años en un desierto. ¿Qué cantidad de agua se necesitaba para que bebieran 1 millón y algo de personas en un desierto? Eso es un milagro que ese pueblo se haya mantenido todo ese tiempo en un desierto. Pero además de eso, ellos derrotaron a los reyes de Og y a Sehón, rey amorreo, que eran reyes poderosos. Ahora le voy a presentar un mapa para que nos ubiquemos ahí. Esa gente eran reyes poderosos. De hecho, Og era una de las gente, era un gigante. Que después en Deuteronomio, porque Deuteronomio nos cuenta esta historia también, nos habla del tamaño de la cama. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia que dice que la cama era de hierro y que medía como 4 metros de largo la cama de este hombre. Eran reyes poderosos y el pueblo de Israel los conquistó. Y ahora estaban por entrar a Canaán. La ciudad, la gente de Jericó estaba espantada, pero hay un contraste entre la forma que actuó esta mujer y la forma que actuó el pueblo de Jericó. A los cananeos este acontecimiento los llamó a afligirse, a aterrorizarse y a disponerse para resistir a Israel o al Dios de Israel. A Rahab este conocimiento la llevó a despertar en su corazón sentimientos muy diferentes. Este conocimiento de las grandes obras de Jehová la llevó a entender que Dios había dado la tierra a Israel y la llevó a entender que Dios era Dios arriba en los cielos y abajo también en la tierra. Por tanto, ella no debía oponerse ni prestar resistencia a los propósitos de Dios
como lo pensaban hacer sus conciudadanos, sino que por el contrario, ella lo que debía hacer era unirse al pueblo de Dios y suplicar misericordia para ella misma y para sus familiares. Y eso fue lo que ella hizo. Por eso es que dice Hebreos capítulo 11, versículo 31, por su fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Su fe, como dice Santiago capítulo 2, versículo 25, se manifestó por sus obras. Rahab es uno de esos nombres que se mencionan en Hebreos 11, en la lista de los héroes de la fe. Su confesión enfática que Jehová, el Dios de Israel, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Su fe sin titubeo en la verdad de sus promesas, que le impulsaban a una acción de negación propia con tanto riesgo y sacrificio, su separación de sus conciudadanos, su conducta para con los espías al arriesgar su propia vida, etc. Todo esto muestra que esta mujer tenía esa fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo esto muestra que esa mujer no tenía una fe muerta, sino que tenía una fe viva, una fe que obraba. Esta mujer demostró que realmente ella creía en Dios y buscaba la salvación de Dios. Y como todos sabemos, Rahab fue aceptada como parte del pueblo de Israel, se casó con Salmón de la tribu de Judá y llegó a ser parte de la descendencia de Dios, parte de la descendencia de David y, por tanto, de la descendencia de Cristo mismo. Sí, la sangre de Rahab la ramera circulaba también por la sangre de Jesús. El origen de esta mujer y su incorporación al pueblo de Dios son ejemplos incuestionables del trato que reciben de Dios aquellos que se arrepienten y le buscan a Él. Esta mujer es quizás una de las más bellas ilustraciones de la gracia de Dios en la Biblia. No hay pecado, por oscuro que sea, que Dios no pueda borrar. Y no hay vida, por descarriada que esté, que Dios no pueda cambiar. Y hermanos, este es un ejemplo hermoso de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. No importa su pecado, no importa los caminos por donde ande. Miren cómo Dios salvó a esta mujer y el lugar de tanto honor que le dio, ser parte de la descendencia misma, de la ascendencia misma de Cristo. Bueno, al regresar los espías a Josué, le expresaron su convicción como resultado de la misión, diciéndole: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros, dice Josué capítulo 2, versículo 24. Por lo que dice el capítulo 3, que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Déjeme poner alguna vista que tengo aquí. Ok. El pueblo, bien, miren hermano, aquí están los territorios de Sehón y los territorios de Og. Estos eran amorreos y eran poderosísimos de ellos. De hecho, los amorreos habían conquistado a los moabitas. Por eso es que ellos deciden pelear contra el pueblo de Israel cuando viene por acá, pero los moabitas deciden no pelear con Israel cuando vieron aquello, y lo que hicieron fue que buscaron a Balaam para que Balaam profetizara en contra del pueblo y el pueblo cayera. Ahora, el punto es que el pueblo ahora está aquí en Sitín, listo para cruzar ya el río Jordán. Entonces, el Jordán es el río más largo de Palestina, para que entendamos esto. Esto era algo grande, lo que tenían ellos por delante. Esto era un escollo bien grande.
Jordán tiene una distancia de aproximadamente 300. También. Este también nos sirve para este. Es este que tengo aquí. Ahí. Jordán tiene una distancia, el río Jordán, de 322 kilómetros y fluye hacia el sur desde las montañas del Líbano, desde aquí arriba. Viene y entra aquí al mar de Galilea y después sale por el sur del mar de Galilea y llega aquí al mar Muerto y desemboca en el mar Muerto. En realidad no son mares, ni Galilea ni el mar Muerto son mares, son lagos. El lago de Galilea era un lago lleno de peces y de vegetación, un lugar muy hermoso. Y el mar Muerto era un lago prácticamente sin vida, con una salinidad extremadamente alta. El agua ahí lo que hacía era que se evaporaba. Y muchos comentaristas han hecho el contraste de cómo el lago de Galilea era un lago que recibía las aguas de Jordán y aportaba vida. Y este lago, el mar Muerto, era un lago que recibía el agua del Jordán, pero no aportaba nada. Haciendo referencia a lo egoísta muchas veces de nuestras vidas, cuántas bendiciones recibimos y qué poco compartimos. Debemos ser como el lago de Galilea en vez de como el Jordán. Pero bueno, el caso es que el río Jordán servía de límite entre la tierra de Canaán, y los territorios que pertenecían a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán. Este era el mapa, por eso yo le había puesto este mapa. Aquí estaba el territorio de los amorreos y de los moabitas, y aquí estaba entonces Canaán. Y por el medio estaba el río Jordán. El Jordán, según la arqueología, tenía un ancho de aproximadamente 27 a 39 metros y una profundidad de 3 metros. Le había puesto también estas vistas aquí, que son algunas vistas del río Jordán de ahora. Por supuesto, en aquel tiempo no había fotografía, pero son vistas del río Jordán ahora, con un caudal muy disminuido, casi que al 2% de lo que se estima que tenía el río Jordán en aquel tiempo, dado a que aquí Israel, Jordania y Siria desvían gran parte del agua para uso agrícola y doméstico, y los cambios climáticos, la evaporación que es mucho mayor ahora, etcétera, han hecho que el caudal del río, el flujo del río se haya reducido en un 2% de lo que era antes, pero era un río de 27 a 39 metros de ancho, y además de eso tenía 3 metros de profundidad aproximadamente. Durante la temporada de lluvia, como en la que se encontraban los israelitas en ese momento, según Josué capítulo 3 versículo 15, el río se convertía en un torrente de agua, llegando a medir hasta 1,5 kilómetros de ancho. De manera que la frustración de esta gente debió haber sido grande. Josué los había llevado hasta el borde de un río que prácticamente se había convertido en una barrera infranqueable o en un obstáculo insuperable. El agua era demasiado profunda como para atravesar el río. No había puentes ni balsas y mucho menos se podía cruzar a nado, por lo que la situación era sumamente complicada. Sin embargo, en esta ocasión la Biblia no nos dice nada acerca de que el pueblo se quejara frente a Jordán. En esta ocasión, el pueblo no emitió ni un gemido cuando Josué dio una solución espiritual al problema real que tenían por delante. Para vencer lo que parecía una barrera infranqueable, Josué les ofreció, ¿qué cosa? ¿Vamos a construir un puente? No, el arca. He aquí, el arca de Jehová del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Capítulo 3, versículo 11. Precisamente aquí los incrédulos de la generación anterior se hubieran reído, se hubieran burlado y hubieran protestado. Sin embargo, en esta ocasión no se escuchó semejante protesta. Aquella generación había aprendido la lección. Aquella generación había aprendido a confiar un poco más en Dios. Como todos sabemos,
Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en las orillas del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, dice la Escritura, que está al lado de Zaretén, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, demostrándonos con esto que nunca ha habido nada imposible para Dios. Ni el obstáculo más grande, ni el río más ancho son obstáculos para Dios. Más bien, son un reto para mostrar su misericordia. Bueno, después de haber cruzado milagrosamente el río Jordán, el pueblo se encontró en Gilgal, en Mizpa. Este es el último mapa. Aquí están los llanos de Moab, aquí está el Sitín, y es de allí donde se envía a Jericó los espías. Aquí ellos cruzan el río y aquí ellos acampan en Gilgal, cerquitica ahí de Jericó, cerquitica de Jericó. En ese lugar ellos levantaron un monumento formado por 12 grandes piedras sacadas del mismo medio del río como testimonio de la fidelidad de Dios para con ellos y la nueva generación. Allí también en Gilgal el pueblo renovó sus votos a Jehová, se circuncidaron conforme al pacto entre Dios y el padre de esta nación, Abraham. Tomaron la Pascua, comieron del fruto de la tierra, cesando en ese mismo día y para siempre el maná, como con el que Dios había alimentado durante todo este tiempo al pueblo. Y Josué recibió la visita del príncipe celestial, aparentemente Jesús mismo preencarnado, siendo esta una de las cristofanías que aparecen en las Escrituras. Y todos estos eventos fueron eventos que sin duda prepararon el corazón del pueblo para la batalla que ellos tendrían que enfrentar. Pero eso es cosa que vamos a ver la semana que viene. Quedan 3 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. O se entendió todo o no se entendió nada. Pero vamos a aprovechar estos 3 minutos que nos quedan entonces para cantar un himno hermosísimo. Un himno que está muy a tono con la clase de hoy, donde vimos cómo Dios exhorta a Josué y a este pueblo a ser firmes y esforzarse y seguir adelante en el camino que tienen por delante. Vamos a cantar el himno Firmes y Adelantes, y así entonces terminamos nuestra clase.
Señor, te damos muchísimas gracias por la gran esperanza que tú nos das en tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros podemos confiar en ti. Tú eres un Dios veraz. Tú eres un Dios que no mientes. Y tú nos has prometido estar con nosotros todos los días y por siempre. Ayúdanos a confiar en esta verdad. Ayúdanos a fortalecer nuestros corazones a la luz de historias como estas, en las que tú no solamente prometes, sino que evidencias con hechos de esta manera tu poder, tu grandeza y tu cercanía con tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.